Buenas tardes, profesora Tamara Vázquez Rodríguez. Mi nombre es Eduardo Giles Martínez y esta es mi presentación. ¿Pero qué son los lípidos? Los lípidos son una de las tres biomoléculas macronutrientes junto con los carbohidratos y las proteínas. Los lípidos son cadenas hidrocarbonadas, alifáticas, saturadas e insaturadas, integradas fundamentalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que pueden contener otros elementos como azufre, nitrógeno y fósforo en proporciones menores. Las biomoléculas de lípidos están compuestas de una cadena hidrocarbonada unida por medio de un éster con un hidroxilo. Y en esta imagen tenemos precisamente lo que viene a ser la cadena hidrocarbonada de que hablábamos. Es una serie de átomos de carbón con un hidroxilo en uno de los extremos. Propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas. Una de las características principales es que los lípidos son insolubles en el agua, pero solubles en otras sustancias como los solventes orgánicos, como la acetona y el alcohol. Principales funciones de los lípidos en el organismo. Función energética. La oxidación de los lípidos proporciona energía en forma de ATP, es decir, una producción de calor de 9.5 kilocalorías por gramo. Función de reserva energética. Los lípidos en forma de triglicéridos constituyen una importante reserva de energía para el organismo. Desafortunadamente los triglicéridos se acumulan en los adipocitos y eso pues lleva a la obesidad. Función estructural. Los lípidos en forma de fosfolípidos forman parte de la estructura de la membrana plasmática de la célula. Función hormonal. Los lípidos en forma de esteroides constituyen reguladoras de diversas expresiones de las hormonas. Función electroaislante. Como la capa de miolina que recubre el axón de las células nerviosas. Función protectora, como la sustancia denominada cutina que cubre las hojas de los vegetales, o la capa que protege las plumas de las aves. Función termoaislante, como ocurre con la lanolina que cubre el pelambre de las ovejas. Y en esta representación tenemos precisamente lo que vendría a ser una estructura de la bicapa fosfolípica. Entonces, estos son los fosfolípidos y aquí está la representación. Es una cabeza hidrofílica, es decir, que tiene un contacto con el agua y está constituida de un fosfato y un glicerol y un grupo polar. Y las extremidades que son ácidos grasos y son hidrofóbicas, o sea, repelen el agua. Y en esta otra imagen tenemos una representación de lo que vendría a ser una célula nerviosa, es decir, una neurona. Y a lo que nos referíamos en la presentación anterior es que esta es la capa de mielina que protege al axón de la célula. Y la capa de miolina tiene la célula de Schwann, que es la que produce esta capa. Esto sirve para la transmisión más rápida de información en forma de iones electrónicos. Esta es la terminal del axón, este es el cuerpo de la neurona, el núcleo y las dendritas, donde a su vez la neurona recibe información de otra neurona. Clasificación de los lípidos. Son tres. Entonces vamos a comenzar con los lípidos simples, que están constituidos por glicéridos y triglicéridos y las ceras. Los glicéridos son ésteres de ácido graso más glicerol. El glicerol es una forma de alcohol. Los ácidos grasos son carbohidratados que contienen un grupo carboxilo. Pueden ser saturados como la manteca o insaturados como los aceites vegetales. Los triglicéridos están formados por glicerol y tres ácidos grasos.
Las ceras son a su vez esteres de ácidos grasos con alcohol monohidrolizado, como la cera de las abejas, la lanolina de las ovejas y la cutina de las plantas. Y aquí tenemos dos representaciones de lo que vendría a ser el glicerol, y acá ya unido el glicerol con el ácido graso libre, pues vendría a ser el triglicérido. Un segundo índice de esta clasificación corresponde a los lípidos complejos, que están constituidos por ácidos grasos, glicerol y otros componentes. Y estos son los fosfolípidos, que son lípidos más fósforo, están formados de diclocéridos más un grupo fosfato, y los glucolípidos, que son lípidos más glúcidos. Están constituidos de una ceramida más un carbohidrato. La ceramida es un ácido graso más esfigoncina. Son parte de la estructura de la membrana celular del sistema nervioso central, como los cerebrósidos, y son antifáticas. Aquí está una imagen de un glucolípido. Esta sería los fosfolípidos, y esta precisamente sería el árbol de azúcares, la proteína unida a un glucolípido. Esta sería la proteína. Y el inciso número 3 corresponde a los lípidos isoprenoides, que son lípidos que no tienen ácido graso y no tienen colesterol. Y se dividen a su vez en esteroides y en carotenoides. Los esteroides son el colesterol, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, la vitamina D y los corticosteroides. Los carotenoides son pigmentos vegetales como el betacaroteno, la xantofila y el licopeno. Esta imagen la bajé del portal de internet y voy a leer lo que dice. El colesterol es una sustancia o lípido similar a la grasa que el hígado produce. El cuerpo necesita cierta cantidad de colesterol para crear células y hacer hormonas y vitamina D. El cuerpo puede producir todo el colesterol que necesita y además recibe el colesterol de los alimentos que uno consume. Los niveles de colesterol pueden variar según la cantidad de colesterol que el cuerpo produce y el que la persona consume. Y cuando hay muchos, pues son muy peligrosos, porque junto con otras sustancias tienden a tapar las venas y las arterias. Entramos ahora al tema del metabolismo de los lípidos y lo vamos a dividir en la fase digestiva y la fase metabólica propiamente dicha. Entonces, el primer concepto es el digestivo, y entonces vamos a ver cómo sucede esto. Cuando se ingieren alimentos que contienen lípidos, estos son degradados de la siguiente manera. El primer contacto es la enzima llamada lipasa lingual, que está pues aquí en la boca. Después el bolo alimenticio será degradado de nuevo por la lipasa gástrica, esto ya en el estómago. Luego pasa al intestino delgado o duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, donde se segrega la secreción biliar, valga la redundancia, que son sales biliares que ayudan a mantener la emulsión. Esta emulsión es catalizada por la secreción pancreática, que es rica en enzimas digestivas, como la lipasa pancreática y la enzima colesterol estearasa y la fosfolipasa A2, que ayuda a la digestión de los fosfolípidos. Y esta imagen microscópica corresponde al intestino delgado. Todo este proceso digestivo fragmenta el alimento en monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos, colesterol y glicofosfolípidos, que son incorporados al enterocito, es decir, a la célula epitelial intestinal. Entonces aquí está el intestino delgado, estas son las llamadas vellosidades y estos son los enterocitos. En el intestino delgado se produce la resíntesis lipídica para poder ser incorporados al kilomicrón. El colimicrón es una molécula que contiene una proteína estructural que se llama APO
B-48, que es una lipoproteína que se encarga del transporte de los lípidos resintetizados primero al torrente linfático y después al torrente sanguíneo. Y aquí hay una imagen que nos muestra el sistema linfático. Entonces, pues primero circulan por estas pequeñas venas y después pasan al torrente sanguíneo. Y esta es precisamente el kilomicrón. Es una lipoproteína que tiene adheridos a su cuerpo, pues lo que dijimos, el ApoE, el ApoC, que son esenciales, el colesterol, los fosfolípidos. Entonces, en su camino al hígado, en donde sigue el proceso de metabolismo, el kilomicrón estará unido a otra lipoproteína muy importante, que es la HDL, que cede dos proteínas, la ApoE y la ApoC número romano 2. La ApoE permite que la carga del kilomicrón llegue al hígado y la absorba toda vez que el hígado tiene receptores específicos para esa proteína, es decir, para la proteína ApoE. Es reconocida por el hepatocito, permitiendo que sean endocitados. Y aquí tenemos otra imagen sobre el camino que lleva en el sistema digestivo los colesteroles y los lípidos ingeridos. Entonces, lo que importa aquí es el intestino delgado. Aquí está el kilomicrón que pasa por el capilar. Se desprende ácido graso libre, y el ácido graso libre, una parte va al músculo y otra a los adipocitos, o sea, la grasa corporal. Llega al hígado, es reconocido por las células del hígado, la procesa y lo vuelve a enviar otra vez al capilar. Y entonces vuelve a producirse una salida de ácido graso libre que se va, como ya dijimos antes, al músculo y se acumula en la grasa corporal. Metabolismo de los lípidos, fase de beta oxidación. Los ácidos grasos entran a la matriz mitocondrial después de que salen del hígado con ayuda de la carnitina. La beta oxidación se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y es la oxidación de los ácidos grasos para obtener energía ATP. El ácido graso de 16 carbonos se va rompiendo en ese proceso de reducción y por cada 2 carbones se obtienen una acetilcoenzima A, una molécula de NADH más hidrógeno, una FADH2, y entonces si se multiplica los 16 carbonos se obtienen en realidad 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 moléculas de NADH más hidrógeno, 7 moléculas de FADH2. En el proceso de beta oxidación de una molécula de ácido graso se obtienen 129 moléculas de ATP. Y cada acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, en donde termina el proceso de oxidación, o cuando menos el de beta oxidación. También cada acetilcoenzima A reducido viaja hasta la cadena de transporte de electrones para terminar el proceso metabólico, donde se oxidan otra vez y se obtienen ATP. Esta es una imagen del ciclo de Krebs. Entra el acetilcoenzima A, que se deriva de los piruvatos en ausencia de oxígeno, da la vuelta, va liberando ATP y las moléculas de FADH y NADH+. Y aquí es muy importante porque el acetilcoenzima A, que no alcanza a metabolizarse, se combina con la molécula de oxalacetato y entra en una nueva fase que después vamos a describir. El acetilcoenzima A, que no se alcanza a reducir en el ciclo de Krebs, se mezcla con la molécula de oxalacetato y tiene lugar entonces la lipogénesis. Muchas gracias, profesora Tamara Vázquez, por su atención.